Cuando Rodolfo me convidó a dar este conjunto de charlas, el concepto fundamental era el de emancipación. Siempre las palabras corren un riesgo de cierta banalización, incluso la palabra banalización también corre el riesgo de ser banalizada. Y el límite entre el uso propicio de la palabra, que está cercano a cuando se usa por primera vez y sorprende y significa algo que permite una comprensión del mundo. Y a medida que esa misma palabra se va utilizando como emancipación, puede perder cierta capacidad de interrogar la realidad de una manera más dramática. Entonces llega el momento, ya que no es una palabra para ser abandonada, de colocarla nuevamente sobre otros cauces o sobre nuevos cauces. Y eso muchas veces se puede lograr rastreando en su historia, o sea, haciendo la genealogía de la palabra emancipación, que nos llevaría muy lejos. En realidad es, como toda palabra, tiene un sentido de intercambiabilidad. Emancipación, liberación, o libertad o incluso revolución. El régimen de sinónimos que agotan en sí mismo su contenido no existe. El sinónimo tiene la imperfección de quien quiere darle movilidad al idioma. Entonces decimos liberación y emancipación con el mismo sentido difuso. Pero al ser difuso el sentido con dos palabras tan plenas como emancipación y liberación, el idioma no se hace difuso, se hace un idioma capaz de ser el idioma que usan los hombres. Entonces, quería hacer una breve mención de la palabra emancipación. En realidad, su uso más riguroso pertenece al mundo de la concepción de los que promovían la libertad de los esclavos, de modo que había un correlato en el mundo histórico sumamente específico de la palabra emancipación. No eran las naciones, sino una forma de sumisión de las personas a ciertos esquemas de dominio y de poder que estaban a cargo de otras personas. Y por lo tanto, la diferencia entre libertad y esclavitud se definía en el concepto de emancipación. Entonces, ahí el término jurídico es emancipado. Toda palabra puede ser jurídica. Y entonces hay que usarla con lo que los juristas llaman la tipificación, definir su concepto con precisión. Eso lo heredan los estados contemporáneos, en los manuales de procedimiento, la definición de las acciones para tal o cual función. Y también toda palabra tiene un halo de incerteza que es la que permite que se use realmente. Pues, si todas las palabras se juridizaran, detrás de cualquier palabra puede haber un protocolo jurídico respecto a cuándo usarla. En vez de jurídico puede ser gramatical, pero sin embargo las palabras escapan a su destino protocolar y cargan con una cierta ambigüedad que les permite ser libres. También las palabras pueden ser menos o más emancipadas. Y también nosotros cuando hablamos podemos ser menos o más emancipados según la cantidad de reposos que haga nuestra discursividad en los lugares que ya conocemos. Hablar es un oficio tan temible como conducir aviones, incluso a veces más, aunque parezca menos. Eso está bien, porque efectivamente el avión es peligroso y no creo que deba sostenerse la idea de que hablar es peligroso. Pero hurgando en la última razón de los grandes conflictos, hablar es peligroso y conducir aviones, que no es fácil, sería menos peligroso. Entonces, en el sentido específico, como digo, la emancipación es un proceso por el cual las personas en situación de esclavitud pasan a ser libertas, y para eso hay códigos, leyes, estipulaciones. Muchas veces no era así, y se introduce una situación realmente interesante que es la del esclavo que es parte de la familia. Eso ocurre en todos los regímenes patriarcales, feudales, estamentales. En realidad, sobre todo en el sistema feudal, que es un sistema de protección
al que está inferiorizado por sus tareas. Por eso muchos especialistas en el estudio de la Edad Media llaman al sistema feudal de vasallático beneficiario. Esta es una situación muy interesante porque explica mucho de las nociones de libertad y de sumisión que tenemos actualmente. El sistema vasallático beneficiario quiere decir que las tierras no son del que la trabaja, como se dijo de forma célebre, sino que hay una propiedad que puede ser colectiva. Hay un sector colectivo en la Edad Media, el alodio medieval. Pero después pueden ser del varón o del rey, posteriormente serán del señor burgués. Pero el que trabaja en la tierra trabaja dando su producto al dueño, pero recibe a cambio la protección que supone la alimentación, la seguridad. Es un sistema totalmente diferente al sistema salarial capitalista. Muchas reivindicaciones románticas de la Edad Media, muchísimas, incluso la de los populistas rusos que ya mencioné la vez pasada, dejan correr un poco ese pensamiento de que la comunidad medieval, aunque encerraba la pérdida de libertades, implicaba también un sistema de protecciones. Y en ese sentido muchos pensadores contemporáneos, hoy anticapitalistas, van a hurgar en los viejos sistemas feudales, a los que no solo no critican, sino que a pesar de que nadie defiende ningún vasallaje, el sistema se imbrica en un vasallo, en un sistema de servidumbre que además tiene una protección que incluso puede llegar muchas veces al escalón familiar, a ser parte de la familia. Y esta ya es una historia que conocemos muy bien, porque la conocemos en todas las historias que se cuentan de la esclavitud, no solo en América Latina, sino en el Río de la Plata. En el Río de la Plata hubo una esclavitud no productiva, como en Brasil o en Colombia o en Cuba, que era una esclavitud productiva. Eran los esclavos que formaban parte del mayor tráfico comercial del siglo XVIII, incluso antes y después, que en general vienen todos de la costa de África y que pertenecían casi todos al culto yoruba, que es muy popular en Brasil y en Cuba. Por eso Cuba es tan parecido a Brasil en materia religiosa, porque venían hoy es Nairobi, ¿no? Ahí estaban los mayores establecimientos de la triangulación que se producía con el comercio de América Latina, oro, plata, en el mismo barco que a la vuelta traía esclavos. Y el régimen de producción esclavista, al punto tal que muchos estudiosos brasileños en Brasil, como Marx aludió a un modo de producción asiático, aluden al modo de producción colonial esclavista, en la medida en que un régimen económico no podía pasar por alto que la mayoría de los trabajadores, dado que el colono europeo desconfiaba del trabajo indígena, no desconfiaba del trabajo esclavo, o por lo menos tenía más confianza en la capacidad muscular de trabajo de los esclavos negros que de los siervos indígenas. Es la idea de que tanto se protegió al esclavo después de los suplicios que implicaba traerlo a América, que en ningún momento ni desmiente ni deja de estudiar, pero al entrar a trabajar en Brasil como esclavo, tiene la enorme libertad de generar a su alrededor una cultura que será la cultura de una nación. Bueno, yo no quisiera ahondar en esto porque tampoco estaría de acuerdo en llevar hasta las últimas consecuencias un pensamiento de esta índole que tiene un fuerte sustento paradojal. Una nación fundada por sus esclavos. Pero efectivamente, los que más sufrían eran los que inventaban la lengua de una nación. La lengua de una nación, por más que un famoso movimiento político argentino tiene un eslogan muy conocido que dice: por la grandeza del pueblo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La idea de felicidad del pueblo es una idea muy europea, es una idea de los jacobinos, es una idea de Robespierre además. Y por supuesto que con la idea de felicidad se fundan naciones, pero la idea de felicidad no individual sino colectiva llevaba también a la autorización del cadalso,
al modo en que se produjo la Revolución Francesa. O sea, la felicidad pública es un tipo de control del poder a la manera jacobina. Y el hedonismo, que es una forma de felicidad, pero que tiene los momentos de angustia del trabajo y de la esclavitud, que es un momento de angustia, parecen ser también momentos fundadores. Y en ese sentido se inserta aproximadamente en lo que en el siglo XIX fue uno de los tramos más famosos y muy leídos hoy de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, el gran maestro de Marx. En Hegel también las cosas son bastante así. La dialéctica del amo y el esclavo es una dialéctica emancipadora. Y uno diría, ¿por qué si hay esclavos de por medio? Es un poco parecido a la familia amplia. Borges cuenta Borges hablaba mal de la negritud. Uno no sabe, nunca se lo hacía en serio o en broma. Decía, pero fíjese, este esclavo, mira qué apellido tiene, Anchorena. Este negro, dice, tiene un apellido Anchorena. Lo decía en tono crítico, pero estaba contando una historia profunda. Los Anchorena, una de las mayores familias de propietarios de tierra en Argentina, también eran como una familia romana. ¿Y qué hacían? Daban su apellido a los esclavos que admitían a la familia, a la esclava que amamantaba a los niños. Entonces, y al viejo abuelo negro que contaba historias a los niños. Por eso podía haber una familia negra que se llamara Anchorena, igual que los mayores propietarios de tierras de la Argentina. Esa era la agudeza de Borges, porque Borges, que es muy maldito, no es necesario decirlo, también es muy agudo para observar cómo un único nombre representa toda una historia complejísima de conflictos sociales y de posiciones diferentes y de culturas heterogéneas en una historia que podemos emplear muchos volúmenes para contarla, pero basta decir, esta familia negra que puede vivir en Villa Soldati o los últimos negros argentinos que casi se extinguieron, que vivían alrededor del Bañado de Flores, porque se dedicaban a las tareas de recolección de basura. Esos son la negritud argentina que viene del siglo XIX, la esclavitud doméstica, la que preparaba el desayuno a la familia del hombre blanco. Bien pueden llamarse Anchorena, frente a nuestros pobres apellidos de la inmigración. El esclavo puede llamarse Anchorena porque eso es la sociedad feudal, una sociedad de vasallaje, de odiosos vasallajes y de beneficios, algunos de los cuales no los tienen en el capitalismo. Bueno, esa tremenda contradicción es lo que hay que pensar y ya yo llamaría pensamiento sobre la emancipación a la capacidad que tengamos de pensar estos problemas. Entonces, como les decía, la emancipación tiene esa famosa raigambre en la idea de pasar a la libertad bajo otro régimen de producción, pero el mundo contemporáneo la convirtió en una palabra filosófica muy importante. Y la idea de emancipación está en las grandes obras post-marxistas, digamos, porque no es un concepto que haya usado Marx, o episódicamente probablemente lo haya usado. No vengo a exhibir mi erudición sobre Marx, pero alguien debería saberlo mejor, pero no es un concepto de Marx, porque tiene su raigambre en los sistemas de emancipación en relación al sistema feudal. Para Marx es el fin de la explotación, el fin de la opresión. Esto más para los anarquistas que para Marx. Para Marx es la explotación, que es un concepto más científico que el de opresión. En la explotación está la plusvalía de por medio y el cuerpo humano cumple una función económica. En cambio, en la opresión de los anarquistas, de la vieja tradición anarquista, la opresión no es una función económica, es la pérdida de la autoconciencia. Entonces, esa fue siempre la disputa de Marx con Bakunin. Bakunin siempre mantuvo el concepto de emancipación en el sentido de la opresión. El oprimido pierde su conciencia porque es innata en él la libertad que le han conculcado. En cambio, el sujeto marxista, el sujeto de Marx, digamos, el sujeto marxista, el proletario de Marx, es un sujeto que
no es libre por la vía del modo en que capturan de él el esfuerzo que hacen determinadas horas de trabajo, cuyo sobrante tiene el nombre específico que le dio Marx, que ya estaba en la economía política inglesa, que es de plusvalía. Entonces ahí la explotación es una categoría más económica que moral. Y en la filosofía contemporánea de los últimos años se ha impuesto de una manera que no podría decirlo con bastante destreza, porque ¿por qué de repente aparece más una palabra con otra? Probablemente tenga correlación con grandes acontecimientos históricos, la caída de la Unión Soviética, la pérdida de importancia de los grandes partidos comunistas del mundo, que podríamos criticarlos mucho, pero mantenían una cultura y una lengua, y eso hizo caer el concepto de explotación y hizo surgir y el concepto de revolución también, el fracaso de Guevara en Bolivia, la situación de Cuba hasta hoy, en fin, la existencia de un modelo que, aunque sufriente y angustioso de liberación, que mantiene viva la esperanza, ese concepto se ha opacado en el mundo, sin que esté diciendo que haya desaparecido. Y aparece en su lugar como una especie de reemplazante dadivoso la idea de emancipación, que es mucho más vieja que la idea de revolución. Y la idea de emancipación, en ese sentido, vuelve a retomar las banderas morales, vuelve a designar casos donde entran a figurar las políticas de género, el papel de la mujer en el mundo del trabajo y en el mundo doméstico. La vieja idea del esclavo doméstico pasa a indagar hoy el domicilio contemporáneo, la familia burguesa contemporánea. Y ahí no hay que hablar de revolución, ahí se habla de procesos emancipatorios vinculados a razones éticas de la relación de los hombres con las mujeres, del trabajo familiar doméstico, del suministro de bienes para la subsistencia familiar y de la violencia entre las relaciones humanas y la violencia llamada de género. Esta expresión de género, que debe tener 2 o 3 décadas, no mucho más, viene a estar muy asociada a la idea de emancipación. Las políticas de género vienen a sustituir también algo de lo que ya hablamos menos, siendo que era algo de lo que antes hablábamos más, lo que revela la profunda historicidad de los lenguajes. Antes decíamos más luchas de clases, y las clases sociales son una instancia de reproducción de la vida que tiene que ver con un sistema capitalista de explotación y de extracción de plusvalía. Expresión no muy clara, porque tiene algo incómodo, porque pero tiene la clara imagen de una mandarina o de una naranja que se exprime. Se extrae plusvalía, como si fuera un conjunto de valores implícitos en la forma corporal que tiene que ver con la temporalidad, el tiempo de trabajo, y con la creación de valores por parte del tiempo dado de trabajo, y eso se extrae. Es una metáfora extraña en Marx, es un extraño metafórico Marx. El primer capítulo del Capital habla de levitas que se abrochan solas los botones. Marx es muy gracioso, mesas que van solas al mercado, casi parece un animista. ¿Por qué? Porque tenía que explicar el fetichismo de la mercancía, que es su gran teoría de la religión. El fetichismo de la mercancía es la ilusión que produce el hecho de que los hombres creen tener relaciones entre sí, pero solo las tienen a través de la mediación de las cosas, o sea, de los fetiches. O esa acción de creer que las cosas se humanizan es una acción fetichizada. Marx la llama mercancía, esa es la mercancía. Entonces la mercancía es un producto que tiene valor económico, valor moral, valor sacro también, y un valor animista. Si releen el primer capítulo del Capital van a ver qué gracioso que es, porque utiliza todas las metáforas de Shakespeare, un gran lector de Shakespeare, y agrega de su propia imaginación las comparaciones famosas, tantos metros de lino, cuántas casacas se pueden, y esas equivalencias los van llevando a la idea de que la mercancía, la casaca que se fabrica con la materia prima llamada lino, empieza a tener vida propia.
y las personas se convierten en cosas y las cosas se convierten en el capitalismo en objetos animados. Pero para escribir eso no lo hizo una teoría, lo teatralizó, lo hizo una coreografía. De ahí que, bueno, no me acuerdo muchos ejemplos, pero está lleno de casacas que se abrochan solas. Marx es muy gracioso, de repente dice, ¿por qué estoy leyendo acá? Un saco que se abrocha solo. Es porque efectivamente se produce el efecto del fetichismo de la mercancía. Eso redondea el concepto de emancipación en Marx. Hay que emanciparse de esas fantasmagorías que produce el capitalismo, que la produce en la superestructura cultural, concepto que después se dejó de usar, y lo produce sobre todo en la religión. Y se produce en la conciencia, que pasa a ser una conciencia que no puede escapar de su destino de cosa. Bueno, todas estas fórmulas del marxismo, que se siguen usando con cierta melancolía y forman parte de las historias de las ideas, pero no de la lengua militante, salvo muy escasos núcleos en todo Occidente, y en Oriente también, pero son muy escasos núcleos, han sido sustituidos por la lengua de la emancipación. Y la lengua de la emancipación es una lengua, como digo, que parte de apelar a una estructura moral de un tipo de autoconciencia que se parece bastante al punto de partida que coloca Hegel en su dialéctica del amo y el esclavo. En esa dialéctica, que fue muy estudiada en los años 60, muy estudiada, un poco de origen al existencialismo, es una dialéctica por la cual el que verdaderamente es libre es el esclavo. El dueño del trabajo, el amo, la única propiedad que tiene es la de dar órdenes y la de sentirse dominando a otros hombres, pero no trabaja, da órdenes. La orden es una cuestión técnica, dar órdenes. Algunos lo llamaron conducción política. Es un tema muy complejo, dar órdenes, porque dar órdenes tiene que ser el oficio de la libertad. ¿Cómo voy a dar una orden? A veces es más fácil dar una orden en el ejército, donde la orden es parte de la naturaleza de las cosas y nadie puede ser ofendido cuando se da una orden. Yo supongo que sí, que aún en el ejército hubo muchas experiencias. Por ejemplo, la Comuna de París hubo una experiencia muy importante de elección de los oficiales. Por lo tanto, el que daba la orden debía ser alguien electo y por lo tanto ya no daba la misma orden si era electo por una elección de aquellos a los que le iba a dar órdenes. Pero es muy complejo que al que da una orden en medio de la batalla los soldados le digan, pero si nosotros te elegimos, no nos des esta orden. Llega un momento que se pone entre paréntesis la idea de que la orden emanó un poco a la manera de Artigas, que era un discípulo de Rousseau. Mi poder de vosotros depende y cesa cuando vuestra soberana decisión lo determine. Eso es Rousseau, es el pacto social de Rousseau en el artiguismo, pero el artiguismo era muy avanzado socialmente y políticamente. Pero en el ejército no se puede decir eso, pero aún así, en todo lugar donde hay una orden, en la universidad, en la escuela, en la familia, hay este problema. En un picnic, siempre hay uno que da una orden, prepará vos el chimichurri. Bueno, en ese sentido, hay lugares donde las órdenes no pasan por ser tales, pero uno puede ofenderse, porque finalmente hay alguien que toma una decisión y entramos en la ambigua zona de si por órdenes, por más ingenuas que parezcan, ciertas libertades pueden ser limitadas o restringidas, o si al revés, como dice Hegel también, la libertad es un sistema de necesidades. Es decir, para que haya libertad tengo que contrastarla con algo, con una necesidad. Esto es con una orden. Entonces soy libre en un lugar donde también hay órdenes, donde sé que es una orden y hay una autorización para que alguien dé una orden. Pero por eso decía que muchas veces en el lugar donde se esperan órdenes es más fácil tolerarlas. Pero en un lugar donde no se esperan órdenes, comunidades de iguales, como estudiantes, o asambleas estudiantiles, núcleos de profesores, si alguien se pone a dar órdenes es acusado de autoritario.
con razón, porque efectivamente puede ser la misma orden, pero es como el descubrimiento dramático de que la orden está en el lugar inadecuado. Pero aún así, alguien más inquisidor que lo que pudiera ser yo puede preguntar, ¿y si nadie tomara la iniciativa para indicar un rumbo, qué pasaría con las sociedades? ¿Serían solo comunidades organizadas de una manera autoabastecida y casi automática? Eso un poco a la manera del falasterio de Fourier, que era así. El falasterio de Fourier era una única vivienda que era igualitaria desde el establo al comedor. Pero todas las funciones orgánicas estaban retratadas y remitidas a la arquitectónica. Fourier fue muy importante, tanto que Sarmiento destinó un libro a refutarlo. Sarmiento, cuando veía que algo era importante, destinaba no un libro, pero destinó cartas enteras. Conoció para colmo un fourierista en Buenos Aires, que era el que hizo la colonia fourierista en Entre Ríos, que aún subsisten los cimientos. Creo que en Puerto Ruiz, en Entre Ríos. Pues Entre Ríos es la provincia más utópica de la Argentina, debido a la colonización atípica que tuvo anterior a la gran inmigración, que se le debe a Urquiza. Urquiza es también un proinmigratorio. Se lo puede ver en su casa del Palacio de San José, es lo más moderno, que había instalaciones de gas, agua caliente. Urquiza quiere la colonización. Y la colonización que trae Urquiza es una colonización atípica, no serán los españoles e italianos de los que descendemos la mayoría de nosotros, que vienen con Sarmiento, Mitre, Avellaneda. Con Urquiza vienen sabios, vienen sastres de remotas localidades de Lituania, los que fundan las colonias judías de Entre Ríos, vienen búlgaros, hay un consulado búlgaro en Entre Ríos, no hay en ningún otro lugar de Latinoamérica. Hay embajadas de Bulgaria, pero un consulado, porque vienen de lugares atípicos para la inmigración argentina. Y en un lugar atípico trae la sombra de la utopía siempre, un modo de habitar diferente que cambie la vida de las personas. Hubo muchos experimentos atípicos en la idea de la relación entre arquitectura y sociedad. Y uno de ellos fue los fourieristas, que subsistieron menos en Francia, donde tuvieron su origen, que en Estados Unidos y la Argentina. Y Sarmiento, cuando va a Europa, viaja con el que la fundó en Entre Ríos, un tal Falconier, que era un fourierista, discípulo de Fourier, y Sarmiento tiene una larga conversación en el barco, son 3 meses para ir a Europa en barco. Se la pasó hablando con el fourierista y la conclusión, estaba totalmente loco. Pero Sarmiento es un capitalista, el fourierismo es un precapitalismo. Sarmiento es la locomotora y es las escuelas para producir de alguna manera un cierto disciplinamiento escolar remitido a la fábrica. Aunque es mucho más, no voy a reducir a Sarmiento a eso, pero es mucho más, pero eso también es. Entonces, en la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel indaga en este tema de una manera muy precisa. Dice, el esclavo es el esclavo, sin duda es una posición desfavorable, pero al trabajar tiene todas las potencialidades de la emancipación, porque él es el que trabaja. Y el amo, que se cree que es el que da la orden, y que cree que dando la orden se realiza como humano, el que da una orden puede sentirse feliz dando la orden, porque hay algo inexplicable en las personas que, creyendo que tienen el poder, en eso Borges es letal, ¿no? Creyó, el cuento donde dice, creyó que le habían dado todo, el poder, la fama y el dinero, y era nada más que el hombre muerto. Bueno, Hegel piensa un poco como Hegel. El que tiene el poder es el hombre muerto, porque no trabaja. En Hegel ya está el principio del trabajo que toma Marx. El trabajo es liberador. Entonces el esclavo es un liberto en potencia. Por eso hay que entenderlo por los misterios de la llamada dialéctica, porque si lo vemos en un plano fijo y frontal, el esclavo es el esclavo y el amo es el esclavo, y uno dice, ¡ay, qué feo ser esclavo y qué lindo ser el amo! Bueno, ni en Hegel ni en Lacan son así las cosas. En realidad,
están sometidos a una fuerte crítica de lo que llamaría la estructura moral emancipatoria, donde el esclavo puede ser el que al libertarse, porque posee el principio de la producción y del trabajo, sepa después cómo organizar una sociedad más justa. Pero puede pasar que no sea así. Por eso hay tantas historias del que fue explotado que comienza a ser explotador. Por eso estamos hablando del más complejo de los temas. Entonces me quería preguntar en esta charla de hoy si en Argentina hay muchos indicios de esta discusión, muchos, poquitos o nada, y quiénes fueron los pensadores argentinos que se acercaron a plantear este problema tan de la hora, tan de la emancipación, en el sentido que hay que definirla mejor, pero todos sabemos que tiene un rango utópico. Entre paréntesis, Fourier era un teórico de las pasiones, no era un arquitecto, pero para ser un teórico de las pasiones, que las definió, las enumeró, incluso puso una que se llamaba la pasión del mariposeo, que es lo que nosotros llamamos, por influencia francesa, el flirt o el coqueteo. La llama mariposeo. Y se iban a desarrollar libremente las pasiones en el fanasterio, que era una manera de habitar. Entonces, de la manera de habitar en familias colectivas, que de producción colectiva, con el establo colectivo, el comedor colectivo, que obvio que puede ser muy fastidioso eso. Solo pensar que dentro de eso colectivo puede ser muy fastidioso. Tiene algo de encierro. Pero para él era la teoría de la liberación por la vía de las pasiones. Fue muy importante en la época. Sarmiento lo condena a tal punto que dice es igual que los jesuitas, porque lo compara. Sarmiento es un pensamiento alegórico muy fuerte. Compara a Fourier con los jesuitas por el tipo de relación entre arquitectura y forma de vida de los jesuitas en las misiones. Si uno va a las misiones, ve eso, la habitación colectiva. Lo único que tiende a aceptar Sarmiento, aunque burlándose, era la separación de sexos en los dormitorios, que habían definido los jesuitas. Pero de todas maneras, como Sarmiento es un antagónico absoluto a la idea de mestizaje racial, tampoco le incomodaba demasiado, ¿no? Acusaba de moralistas a los jesuitas y de fourieristas. Y todo eso le sirve para recusar de una manera muy virulenta al Paraguay. Estas cosas parecen ser simple caso de historia de las ideas, pero la guerra contra el Paraguay, que hacen Mitre y Sarmiento, en gran medida se basan a todos estos escritos, entre otros los de Sarmiento. Por supuesto que había un problema económico, por eso ya lo sabemos. Y estaba la influencia de Inglaterra, eso también lo sabemos. Y estaba la admiración que tenía Solano López por Napoleón III, por el sobrino de Napoleón Bonaparte, que gobernaba Francia, que era un sistema napoleónico, el que critica Marx en el 18 Brumario. Es un sistema llamado bonapartista, de ahí saca Marx el concepto de bonapartista, que es lo que están pensando Mitre y Sarmiento, aunque no llegan al refinamiento que tuvo Marx al calificar de bonapartista ese régimen, es decir, la pseudo-nación, una entidad que está por encima de las clases sociales, que dice representar al campesinado, pero que los abruma a todos por igual, con un jefe político que es un impostor. Esa es la gran tesis que va de la comedia a la tragedia. Esa es la gran tesis del 18 Brumario. Bueno, Sarmiento, para condenar al Paraguay, dice como los jesuitas, como Fourier y como el doctor Francia y Solano López, que son los que encerraron al Paraguay en un sistema de propiedad colectiva de la tierra, pero con una diferencia, con alta tecnología, el primer ferrocarril latinoamericano, un alto horno. Entonces, ahí tenía Sarmiento, que es un desarrollista, puesto mal al lenguaje actual. Sin embargo, tenía un problema ahí. El sistema bonapartista, jesuítico y fourierista que condenaba con Solano López, también era un sistema que apuntaba a cierta industrialización del Paraguay, debido al fuerte cierre del mercado interno que producía un efecto extraordinario en la creación de la industria del hierro. Bueno, decía, ¿quién en la Argentina pues, se puede acercar a este tipo de reflexión? Porque Hegel escribe esto en 1830, en 1805, en la fenomenología del espíritu.
que es, a mi juicio, su gran libro. Es el año de la batalla de Jena, donde Napoleón triunfa frente a Prusia, que es lo que más le costó caro a Napoleón a lo largo de los años. Después se animó a tomar Rusia y después se le vino todo en contra. Pero cuando Hegel ve el triunfo de Napoleón en Jena, incluso se dice una famosa anécdota, que lo ve desfilar bajo su ventana, lo ve a caballo, dice: he aquí la razón a caballo. Ve que la racionalidad de la historia se consumaba en esa batalla europea, culminación de la Revolución Francesa contra el rey de Prusia. Bueno, en ese momento escribe La fenomenología del espíritu, donde condena, es un libro de absoluta actualidad, así como tenuemente saluda a Napoleón, como también lo saluda Kant. Sin embargo, condena el terror. Hay un capítulo en La fenomenología del espíritu muy importante contra el terrorismo. Revolución Francesa sin terrorismo. Es difícil pensar esa disociación. Y en la dialéctica del amo y el esclavo promete que el efecto de la dialéctica va a emancipar al que es el esclavo, no por bondad, sino porque posee el principio de la forja del sujeto, que es el trabajo. Y el dueño, el patrón, el gerente, el miembro del equipo, no posee el principio del trabajo. Bueno, ese es Hegel, ¿no? En la Argentina hay varios ecos de esto, porque en la Argentina se leían a través de autores intermediarios. La Argentina es un país de lectura muy intermediada. En los últimos años la lectura está menos intermediada, pero eso no quiere decir que sea mejor que la lectura intermediada. A veces es mejor la lectura intermediada. Por ejemplo, Alberdi, al cual me voy a referir ahora, porque es un personaje central de todas estas ideas. Yo diría que es el máximo fracaso de todas estas ideas y la máxima aproximación que hubo a estas ideas. Pues Alberdi es una figura donde no hay cómo colocarlo. No se lo puede atacar del todo, se lo puede atacar por muchas cosas, muchos lo atacan, pero enseguida se arrepienten porque aparece el otro Alberdi. Y el otro Alberdi son muchos Alberdi, son el Alberdi pacifista, el Alberdi guerrerista, el Alberdi librecambista, el Alberdi proteccionista, y para peor el Alberdi rosista y el Alberdi antirrosista, y después el Alberdi monárquico y el Alberdi antimonárquico. Entonces es un hombre que no dejó nada sin ser, fue todo lo que se puede ser en la vida. Pero habría que agregar, entonces es un pavo, un hombre que hace eso, es un pavo. Bueno, hay que agregar que digamos, casi todo lo hizo bien. En todos estos temas dejó grandes escritos. El muy recordado El crimen de la guerra, que es el máximo escrito pacifista del siglo XX, del siglo XIX, diría yo. Es un escrito formidable. Bueno, Alberdi hace lectura intermediada. La lectura intermediada de Alberdi es porque al Río de la Plata llegan los libros tarde. Ahora que no llegan tarde, que llegan al mismo momento, no sé si es mejor. La lectura intermediada permite una libertad de interpretación mayor. Por ejemplo, él lo lee a Hegel, pero no lo lee a Hegel, lo lee a Savigny, que es un discípulo francés de Hegel, entonces llega el libro de Savigny. Él no lo lee directamente a Hegel. Y así como casi todos los autores. Muy pocos autores se leen directamente. Rousseau, por ejemplo, se lo leyó directamente, pero no lo tradujo Moreno. Tomó una traducción clandestina, Rousseau era un clandestino en el Río de la Plata. La traducción es valenciana y Moreno lo hizo circular y a la semana lo incautaron, se vino incautado Rousseau. Los ejemplares que se conservan, que son 3, de los 500 que se conservan 3 nada más porque los demás se quemaron o se tiraron cuando Moreno fue a Londres. Es una historia interesante lo del contrato social en la Argentina. Ese se ve en forma directa. Raynal, que creo que es un jesuita francés, se ve en forma directa, es un olvidado, pero influyó mucho en el ideario que la vez pasada comentaba, incaico, de tomarlo como un modelo remoto de ruina romántica que sostuviera experiencias políticas contemporáneas. Porque Raynal es el gran estudioso francés de las culturas de oro, como la llama, la cultura incaica. Moreno leyó de pe a pa ese libro.
como Vieites, que también como un olvidado, leyó de pe a pa La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es un gran libro. Tanto lo es que Foucault dice hoy que es superior al Capital de Marx, pero lo dice de cabrón que es. Pero es cierto que es un libro donde Marx tomó mucho más de lo que se piensa y es un gran libro. Y esto yo lo sé por haber estado en la Biblioteca Nacional, porque ahí está el libro de Vieites, subrayado como un alumnito de la periferia, frase por frase. Y con el libro de Adam Smith hizo el primer diario argentino, el Semanario de Agricultura y Comercio. Bueno, Alberdi no es un hegeliano, tiene un toquecito. En realidad le gusta Vico, y esa es la otra razón de la lectura intermediaria en la Argentina. ¿Por qué se lee a Vico en Buenos Aires? Pues Vico del siglo XVIII, y es una lectura que no es difícil, pero si no es más fácil es porque es un sistema alegórico donde los tiempos de la historia se repiten a través de alegorías muy complejas. Es un libro formidable de un filólogo que tiene mucho. Si hoy uno piensa en Gramsci, puede pensar en Vico tranquilamente, y las relaciones de Gramsci con Petrarca, Dante, Maquiavelo, Vico, son relaciones muy vivas. Por eso Gramsci es el gran marxista, porque no es solo marxista, es la cultura italiana tomando partes enteras de un lenguaje de Marx, que ya casi ni es el lenguaje de Marx. Eso es Gramsci es un ejemplo de fusión cultural como pocas hubo en el siglo XX en relación al marxismo. Trotsky no fue capaz de hacer esa fusión con la cultura rusa. Hizo muchas más fusiones con Marx. Intentó la fusión con el surrealismo, Trotsky, del marxismo con el surrealismo. Y escribió muchos trabajos de gran interés, pero quiso hacer la fusión del marxismo con el futurismo también. Por eso, ya que estamos, le escribió a Gramsci, que estaba en Moscú en ese momento, una carta que se conserva para que le explique qué era el futurismo italiano. O sea, quién era Marinetti, que era fascista, pero un fascista muy peculiar, no musolinista. Y el futurismo ruso era Mayakovsky, que era bolchevique. Por eso Gramsci y Trotsky lideraban con este fenómeno. La gran vanguardia del siglo XX era fascista en Italia y bolchevique en Rusia. Tenían el mismo nombre y casi el mismo procedimiento, casi la misma idea de la técnica, aunque Mayakovsky es más un humanista que Marinetti. Gramsci y Trotsky se ven enfrentados a esos grandes problemas de fusión, diríamos. Bueno, y Alberdi toma a Vico a través del máximo intelectual que había en el Río de la Plata en ese momento, que no era un hombre de emancipación, ni era un intelectual al servicio de Rosas, que era Pedro de Ángelis. Y Pedro de Ángelis es una figura excepcional de la historia argentina, muy excepcional. Es sin duda uno de los máximos intelectuales de la historia argentina. Ahora, digo historia argentina e intelectual, no argentino, porque era napolitano. Él pertenecía a las cortes de Nápoles, bajo el dominio de Napoleón. Era funcionario del reino de Nápoles. Y fue embajador de Nápoles en San Petersburgo, un poco como Miranda, eran los cosmopolitas de la época. Miranda era un venezolano que actuaba en la corte de Catalina de Rusia, además de ser un agente inglés. Pero nos equivocaríamos si dijéramos que solo fue un agente inglés, fue tantas más cosas Miranda. Además es el nombre del único latinoamericano en el Arco de Triunfo, porque participó en la Revolución Francesa, y como si esto no fuera poco, como dicen en Estrayet, los vendedores de colectivos, también en la Revolución Norteamericana. Entonces estos personajes es difícil encontrarles hoy un equivalente, porque de alguna manera los reemplaza Internet o los sistemas de intercomunicación instantáneos. Pero el país de Rusia, Francia, Estados Unidos, ser amigo del primer ministro inglés, diagramar una expedición a Buenos Aires, odioso. Pero después viene Chávez y dice, nuestro héroe Francisco de Miranda, eso se lo escuché a Chávez. Si vas a Venezuela, Bolívar, Miranda. Entonces,
no podemos no ver la historia como esa complejidad, no podemos encerrarnos. Y Pedro de Ángeles es un especialista en bico, por eso viene bico al Río de la Plata, viene con las valijas de Pedro de Ángeles, pero contrata a Rivadavia. Rivadavia es otro personaje que digamos que ya nace condenado. No conozco a nadie, salvo lo que pueda decir yo hoy, que no sean palabras iniciáticas de condena. Para hablar de Rivadavia, lo primero que hay que decir es el Empresto Baring Brothers, en fin. Por supuesto que era un personaje donde la nación no está estabilizada, es un personaje de 1820, todavía no se había separado el Uruguay, es un personaje de estas tierras, digamos, las Provincias Unidas del Sur. Ya se había declarado la independencia con el nombre no de Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de América del Sur. Esa es la gran fuerza que tiene el 9 de julio. El que escribió eso, intencionadamente o no, sacaba la independencia del marco grandioso pero estrecho del virreinato del Río de la Plata. Lo llevaba a toda Sudamérica. Esa es la fuerza que tiene la escritura del Acta de la Independencia. Bueno, Rivadavia es un personaje, es un agente de la bolsa, es un especialista en minas, cuyo problema no es muy diferente hoy al problema minero de San Juan, de Mendoza. Si hubiera existido la empresa canadiense de San Juan, no me acuerdo cómo se llama ahora, la Barrick, hubiera viajado a Canadá, Rivadavia. Viaja a Londres porque quiere fundar la Mining River Plate, incluso con un nombre que todavía no sabíamos que sería después el nombre de un equipo de fútbol. En ese momento era una empresa minera, aunque muchos dicen que River también es una empresa minera. La Mining River Plate. Y simultáneamente Quiroga, que era otro empresario, es un tema de mucha actualidad. Quiroga era el caudillo de Religión o Muerte, esa era su bandera. Pero era un empresario que hablaba la lengua del empresario, y cuando venía a Buenos Aires, esa es la cargada que le hace Sarmiento, se viste con frac. Era también un empresario. En la historia de la minería argentina, hecha por el revisionismo, los liberales, siempre está esta idea. Facundo iba a crear una empresa de minas con un cierto esbozo del primer capitalismo criollo. Y había personajes que son de apellidos que existen en Argentina, ahora no me acuerdo, que eran los primeros capitalistas mineros que terminaron, igual que los primeros ferrocarriles que eran de capital argentina, el ferrocarril oeste, el primero, el que fue hasta Flores, que pasaba por el pasaje Rauch, eran capitales porteños, digamos así, y llegaba hasta Flores, que eran quintas. Era un viaje muy largo, duraba 2 horas, era de la actual Plaza Lavalle, que era la Plaza del Parque, donde se hizo la insurrección radical. No estaban los tribunales, no estaba el Teatro Colón, no estaba el Colegio de Estudios Superiores, estaba el cuartel del parque, el parque de artillería, estaba el ejército ahí. Ahí se hace la insurrección de Alem, con 2.000 muertos. Perdón por derivarme en las anécdotas, pero esas me gustan. 2.000 muertos en la esquina de Talcahuano y Corrientes, por eso quiero decirle que la ciudad de Buenos Aires no es cualquier cosa. Ahora pasamos tranquilamente por ahí, pues están los tribunales, pero ahí hubo una guerra que duró 4 días, un cerco, la Marina bombardeando, era muy parecido al 55, muy parecido, solo que era radical. Cuando vayan a la Recoleta y vean el monumento a los héroes de la Revolución del Parque, en 1890, van a ver un conscripto, pues estaba el general Campos, que era radical, alemista, estaban en contra de Juárez Selman. Es un soldado conscripto, no, todavía no había conscripción, era un soldado de la Guardia Nacional. Un marino, pues la Marina estaba sublevada, la Marina estaba aliada a la sublevación. Y un civil, lo que después se llamaría un comando civil. Y son 3 estatuas de mármol que están en la Recoleta, donde están enterrados Alem, Irigoyen y Alfonsín, aunque ahora el osario de Alfonsín fue corrido a una tumba de la familia Alfonsín, pero si no tuvieron los 3 más grandes líderes radicales,
Y si uno no sabe qué era el origen del irigoyenismo, esa revolución, es el mismo esquema como manual de procedimiento de la Revolución Libertadora. Podrías decir esto, la Revolución Libertadora, los comandos civiles, la Marina y un sector del Ejército. Exactamente. Por eso les decía la dialéctica del amo y el esclavo y cómo ver monumentos, ceremonias. Bueno, Alberdi conoce a Vico a través de Angelis, que viene a Río de la Plata con Rivadavia, que trae muchas cosas. Rivadavia cree que tiene que formar un país con gente de Londres, y no es una idea inmigratoria, del trabajo, de la gleba, del trabajo inferiorizado, el trabajo doméstico, el trabajo industrial, el trabajo en los ferrocarriles. No, él trae a un observador, trae maestros, periodistas, eruditos, se hace amigo de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es el inspirador de Foucault, de la idea de panóptico, que había escrito ya el libro sobre el panóptico, y tiene la curiosidad de que su esqueleto preside las reuniones del rectorado de Cambridge. Uno dice, los ingleses que son personas de buen gusto. Bueno, no siempre. En Cambridge el que preside las reuniones del rectorado es el esqueleto de Jeremy Bentham, que era el amigo de Rivadavia. Y Rivadavia, te dicen que era mulato, los que creen que ser mulato está mal. Que desde ya aclaro que no es mi caso. Pero es interesante incluso como Monteagudo. Monteagudo llevaba la carga de esa mistura. Entonces es muy probable que los procesos de mixigenación, como a veces se los llama, hubieran sido muy activos en el Río de la Plata y que jefes de la revolución, o eruditos, o personajes de una nueva élite, o personajes con propiedades, hubieran podido tener cruces étnicos de esta naturaleza. Eso lo explica bien un libro que les recomiendo, hermosísimo libro, se llama La ciudad indiana, de Juan Agustín García, de 1900. Está tomado un libro francés, muy copiado, pero yo declaro que no le demos tanta importancia a eso, si no nos quedamos sin nada. Está copiado de Fustel de Coulanges, que es el libro llamado La Cité Antique, que es un gran estudio de la ciudad romana. Y a Juan Agustín García, que es el fundador de la sociología argentina, en realidad, y no hay otro más importante que él, se le ocurre escribir la ciudad indiana, o sea, el siglo XVII y XVIII en Buenos Aires, donde ahí te enterás que se hablaba quechua y todos estos procesos de intercambio racial eran muy, muy habituales. Entonces no es absurdo que Monteagudo fuera mulato, aunque no se lo sabe muy bien, hay algunos retratos, y hay testimonio que él se sentía incómodo cuando se lo decían, lo mismo que Rivadavia. Pero es probable que cuando nacieron como mulatos, si es que lo fueron, no sería ninguna incomodidad, era parte de la familia ampliada, digamos. Eso está muy bien descrito en la ciudad indiana, cómo era la religiosidad, la vida doméstica en una Buenos Aires que no existe más. Que sin embargo, si nos dejamos llevar por los tangos, parecería que fuera la misma. Pero no, es como esa broma aristotélica por excelencia. Hay un barco que con el tiempo se le va cambiando una a una todas las tablas. Y después de varios años es el mismo barco con la misma forma, pero todas las maderas son distintas. ¿Es el mismo o es otro barco? Parece un problema tonto, pero a Aristóteles llevó 50 años de escribir varias páginas sobre ese problema, que es el problema de la identidad y la diferencia. Bueno, Vico viene con este gran botánico, que hay calles, un botánico muy conocido francés. No, Tai viene después, Bourbaster. No, Bonpland, que es discípulo de Humboldt. Porque la América de ese momento, yo diría sin la menor duda, es la América de Humboldt. El Humboldt está en medio de todo esto, Humboldt recorre todo menos la Argentina. Eso es una pérdida, como Levi Strauss y como Foucault diría también, todo menos la Argentina. Hay algo que no les atrajo a la Argentina. En cambio Darwin, solo Río Grande do Sur y Argentina. Darwin es solo Argentina. Toda la teoría del hombre
la Argentina y las Malvinas. En ese momento Darwin coincide unos meses con la toma de las Malvinas por Inglaterra, unos meses antes. Algunos hasta lo acusan a Darwin de ser un espía inglés, pero bueno, espía podemos ser todos sin darnos cuenta. Entonces, en esa Buenos Aires que venía de ser la ciudad indiana, vienen eruditos como Bonpland y De Angelis. Y De Angelis hace 4 diarios y funda el archivo de la Argentina. Hoy es el archivo provincial de la provincia de Buenos Aires por la razón muy simple de que eso se llamaba provincia de Buenos Aires. O se llamaba Buenos Aires y no existía la ciudad de La Plata, no existía lo que después se llamó federalización. Entonces el archivo que funda De Angelis, acusado de robar además piezas importantes del archivo, en fin. Es el gran periodista de Rivadavia. Cuando cae Rivadavia se encuentra sin trabajo y él es un noble napolitano que además era amigo de Michelet en París. Y Michelet tiene una cierta relación con él para que le informe sobre Vico. Michelet era el Foucault del siglo XIX en Francia. Es un gran escritor casi católico, diría, el gran historiador de la Revolución Francesa, Michelet, y era amigo de De Angelis. Respiración Artificial de Ricardo Piglia, el que la leyó puede recordarlo, y el que no lo leyó les recomiendo que la lea, porque está muy actual toda la relación. Piglia exagera todo, los pone como amigos a De Angelis, a Michelet, no es que fuera así, que se escriben continuamente el Río de la Plata a París, tampoco era así, pero es cierto que hubo una relación. De ahí que Vico se comienza a leer en Buenos Aires y lo adoptan los jóvenes de la generación del 37, que les interesa Vico, porque Vico tiene, entre otros hallazgos, la etimología de la palabra ley, que viene del latín lex, y lex viene de un árbol, es la imaginería de Vico, la imaginería metafórica, del ilex, que es el árbol de las bellotas. Y las bellotas, al recogerse, el acto de recoger bellotas se asimila al acto de la fundación de la ley y de la sociedad. El recogimiento de bellotas, que es lo que cae del árbol del ilex, es un acto social de las sociedades colectoras. Y la sociedad colectora establece su ley a partir del árbol de la bellota que se llama ilex. De ahí que pasa al latín la palabra lex, ley, que es como la ley tiene que ver con la semilla, la verdulería, lo que se recoge del camino. Y si vemos cómo es el sistema judicial contemporáneo, mucho mejor recoger bellotas que tener a jueces como los que tenemos hoy.